Ahí se ve la presentación, ¿verdad? Ya, doctor. Bueno, nos quedamos en esta parte del cuadro, ¿no? Chicos, Sí, doctor. sale. No les pude dar clase porque pues me siento mal, estoy enfermo, pero sí quiero darle la clase en línea, aunque sea, ¿sale? Si no se ve la diapositiva o algo así, me paran, ¿sale? Bueno, ya hemos hablado de la clasificación de la anemia plástica. La vamos a clasificar en severa, muy severa y moderada, que era la clasificación que se utilizaba antes, o no severa, que es la actual, ¿sale? El corte sin pues se basa en estos parámetros que están al lado en la izquierda de la imagen y se basa el diagnóstico con una biopsia de médula ósea menor al 25%. Hay algunas bibliografías que ocupan un rango de menos del 25 al 50% y hay otras que ocupan menos del 30%, ¿sale? Estos criterios que tienen ustedes aquí en el cuadro se llaman también criterios de Camita, ¿sale? Entonces, si los encuentran también cuando lean anemia plástica, los pueden encontrar así, ¿sale? La única diferencia para poder diferenciar entre una severa y muy severa es el corte de neutrófilos, es lo más específico para poder definir la anemia plástica muy severa, ¿sale? Cuando está por abajo de 200 neutrófilos absolutos, que es el corte que tienen ahí abajo, que es menor a 0.2, se considera una anemia plástica muy severa, ¿sale? 500 se considera una anemia plástica severa, pero arriba de 200. La inmunosupresión es la opción o la terapia de primera línea en los pacientes que son diagnosticados con anemia plástica, tanto sea ya la congénita como la adquirida, si es que no se cuenta con un donador para hacerle un trasplante de médula ósea, ¿sale? Hay otras formas de fallas medulares que también pueden ser candidatas a trasplante, sí, pero ese es otro punto y aparte, ¿sale? Bueno. La epidemiología de la enfermedad, pues, es una enfermedad de niños y de adultos jóvenes, lo que actualmente, pues, los ha beneficiado mucho para poderlos plantear de médula ósea, que la mayoría de las veces, pues, resulta ser curativo en estos pacientes. Hay otro pico de incidencia a los 60 años de edad y algunos casos de anemia plástica podrían presentarse como un síndrome mielodisplásico hipoplásico. Quiere decir esto que existen enfermedades en la sangre que alteran la morfología de las células y se ven displásicas y aparte pueden hacer una médula ósea totalmente hipocelular, ¿sale? Es rara en Europa Occidental y en los Estados Unidos, 2 casos por millón, población por año, ¿sale? Es más común en Asia y la incidencia va de 3.9 casos por millón por año en Bangkok. 6 casos por millón por año en áreas rurales de Tailandia, 14 casos por millón en Japón, que es algo que llama bastante la atención. Si existe alguna o se ha identificado algún tipo de disposición genética, más que nada asociada al antígeno leucocitario humano, ¿sale? Ya habíamos hablado nosotros sobre el HLA en otro contexto de trasplante, nada más fue un comentario y lo vimos ahí en la clase, pero el HLA es muy importante para poder definir también, obviamente, si hay alteraciones, que nos pueden llevar a alguna enfermedad genética y aparte, a la hora de realizar un trasplante, se toman en cuenta los HLA para poder definir qué tan compatible es el donador con el receptor, ¿sale? No hay una clara disposición genética si es más para mujeres o para hombres, más bien es una afección igual en ambos, ¿sale? La anemia plástica adquirida idiopática, que es que no hay ninguna etiología que la justifique, es percibida como un proceso autoinmune, ¿sale? Cuando yo les pregunto en el examen cuál es la fisiopatología de la enfermedad, tienen que decir que es autoinmune, ¿sale? Está mediada por células T, más adelante vamos a ver qué tipo de células T, que median el ataque inmune contra qué marcadores, contra los CD34 que forman parte de la célula madre hematopoyética, ¿sale? Cuando veamos nosotros las características de una célula madre hematopoyética, veíamos que expresaban ciertos marcadores de bastante importancia. Uno de ellos era el CD34, que significa que la célula, pues, está inmadura y es a donde ataca, pues, esta autoinmunidad, estos linfocitos T contra estas células madres, ¿sale? Es más común la anemia
aplástica idiopática es más común que la anemia plástica asociada con toxinas o asociada a embarazo o asociada a hepatitis, ¿sale? Hay otras causas que nos pueden llevar a que nosotros tengamos anemia plástica, pero pues la que no tiene realmente ninguna justificación, pues resulta ser la más frecuente, ¿sale? Más al rato vamos a ver el tratamiento de estas enfermedades, ¿sale? Del lado izquierdo les pongo una imagen en la cual tienen una médula ósea normal, la célula está pues acorde a la edad y del lado derecho tenemos una médula ósea pues con mayor tejido adiposo, con disminución de los hematíes y disminución de los leucocitos, ¿sale? Entonces, la diferencia y el diagnóstico se hace por medio de la celularidad en la médula ósea. Existen otros medicamentos que seguramente ustedes ya les han enseñado en otras materias, como lo es el famoso cloranfenicol, que también se asocia a anemia plástica, principalmente cuando se utiliza en pacientes pediátricos. De hecho, en algún momento fue pregunta de la examinación de las residencias médicas, pero no solamente es el único que puede llevar a que tengamos, pues, anemia plástica, ¿sales? Otros medicamentos con aplasia adquirida, como son la indometacina, diclofenaco y butazona, ¿sale? Hay otros como el propiltiuracilo, que los como en el hipertiroidismo, anticonvulsivos como las sidantoínas o la carbamazepina, que pues tiene más uso actualmente la carbamazepina. Ya afortunadamente hay otros antiepilépticos que ayudan a tratar las enfermedades. De los antibióticos, pues nada más recalcar o llamar la atención del cloranfenicol, ¿sale? Algunas sales de oro también se asocian con el desarrollo de anemia plástica. Existe una clara evidencia a la exposición ambiental contra el benceno que está vinculado con aplasia medular. En este apartado quiero que tomen en cuenta mucho que los pacientes, en especial que pueden llegar a tener o padecer alguna neoplasia hematológica, y me permito hablar nada más de mi área porque desconozco, la de otras áreas, pero se relaciona mucho a pacientes o a personas que o viven en el campo, tienen contacto con pesticidas, o son obreros, obreros textiles, o trabajan en empresas donde hay bastante, ahora sí que derramamiento de químicos, etcétera, ¿sale? Siempre hay que preguntar en la historia clínica a qué se dedica el paciente, cuál es su ocupación y qué exposición ambiental tiene para poder saber si es que eso es lo que lo ha llevado a que cause alguna neoplasia hematológica, ¿sale? Como bien les mencioné hace rato, hay algo que se llama hepatitis asociada a anemia plástica. Afortunadamente, pues no representa un gran porcentaje, solamente es del 2 al 5% de los casos en Europa y del 4 al 10% de los casos a nivel de Asia Oriental, ¿sale? Se ha informado en algunos casos del 28 al 33% de los pacientes que van a requerir un trasplante de hígado ortotópico para esta hepatitis fulminante, ¿sale? Entonces, el tratamiento de esta anemia plástica asociada a hepatitis, pues también es saber tratar el problema de base, que sería pues la hepatitis. Yo nunca he visto ninguna, la verdad, en mi práctica clínica. Eh, las bibliografías, pues las se leen bastante fatales. La verdad es que yo no he visto ninguna, pero bueno, eso es para que ustedes sepan que existe eso, ¿sale? Se sospecha una patogénesis totalmente inmunitaria que sigue a un posible desencadenante, pero que se desconoce con exactitud el mecanismo preciso, ¿sale? Entonces, hasta ahorita sabemos que todo lo que pasa en la anemia plástica es autoinmune y cómo corroborar que realmente fuera autoinmune. Bueno, cuando se empezaron a dar los tratamientos inmunosupresores, pues los pacientes empezaron a responder. Entonces, eso marcó una pauta para poder saber o conocer un poquito más de la fisiopatología de la enfermedad, ¿sale? Les voy a hablar un poquito de la etiología y de la patogénesis de la enfermedad. Característico de la anemia plástica que haya una reducción en la hematopoiesis, ¿sale? Hay tanta reducción tanto en la línea roja o en la línea blanca o también en la línea megacoricítica, todo el paciente puede tener citopenia, ¿sale? De hecho, los que me ha tocado a mí a ver debutan con pancitopenia. ¿En qué va esto o cómo es que nosotros vamos a saber que realmente afecta la hematopoiesis? Bueno, ya se hicieron estudios, se ha logrado identificar que hay una disminución de los marcadores CD34 que se encuentran en las células madre hematopoyéticas, que son los que principalmente o a quién van a atacar estos linfocitos T que van a destruir pues toda la hematopoiesis de la médula ósea, ¿sale? Se va a traducir todo esto en una pobre formación de colonias hematopoyéticas y nos va a llevar a que tengamos una médula ósea totalmente aplástica, ¿sale?
La respuesta a la terapia inmunosupresora es lo que nos ha dado el sustento para poder, eh, identificar que la anemia plástica es una enfermedad totalmente autoinmune y se piensa que la destrucción de las células madre hematopoyéticas por los linfocitos T citotóxicos reconocen algún antígeno que esté, pues, sobre la superficie de la célula madre hematopoyética, lo que lo lleva a destruirla, ¿sale? Esto se ha hecho por medio, o se piensa que es por medio del reconocimiento de un antígeno ajeno, que en este caso está asociado mucho por la HLA clase 1, que es lo que lleva a que se destruyan las células madre hematopoyéticas, ¿sale? La presencia de células T al diagnóstico que disminuye o desaparecen tras la terapia inmunosupresora también es algo muy importante. Muchas veces los pacientes se pueden llegar a confundir con que estén cursando con algún tipo de leucemia linfoblástica, ¿sale? Las aplasias no son exclusivas nada más de la anemia plástica. Hay todo un síndrome de falla medular que nos orienta a saber qué es lo que nosotros debemos sospechar, pero cuando tenemos un paciente joven que debuta con pancitopenia y tiene a lo mejor linfocitos, pues ahí entraría la duda de si realmente puede ser a lo mejor una leucemia linfoblástica o una anemia plástica, ¿sale? Lo que tenemos que hacer nosotros es tomar en esos casos una biopsia de médula ósea y un aspirado de médula ósea, y lo que nos va a marcar la pauta para saber si es tanto una como la otra, es el porcentaje de celular reportado en el reporte de la biopsia de médula ósea, ¿sale? Entonces, esa es la diferencia entre cada una de esas 2 patologías. En la patología de la enfermedad va a haber un incremento de las citocinas proinflamatorias, incluyendo tanto el interferón gamma como el factor de necrosis tumoral alfa, y las células, perdón, y las células van a estar de alguna forma activas de una forma aberrante, y eso es lo que va a causar que contribuyan a que la falla medular se exacerbe más en los pacientes que tienen anemia. Existen otras vías de señalización, como son la FAS, que se encargan tanto de mediar la apoptosis, que también interactúan en la fisiopatología de la enfermedad, y también se han encontrado algunos otros diversos factores que pueden desencadenar la anemia plástica, como son los virus. En el ejemplo de los niños se ha relacionado mucho a parvovirus B19 o algunas otras sustancias o químicos peligrosos que pueden funcionar como desencadenantes para anemia plástica, ¿sale? Entonces, todos estos podrían ser eventos iniciales que pueden servir para que se desarrolle o se lleve a cabo una anemia plástica en un paciente, ¿sale? Entonces es importante que lo recuerden. Hemos visto actualmente que el tratamiento de la anemia plástica, eh, la hemos logrado clasificar y para saber cómo tratarla, dividiendo a los pacientes en un corte de edad. Es decir, si yo tengo un paciente que tiene menos de 40 años y tengo otro que tiene más de 40 años, el tratamiento es totalmente diferente. Se opta por el paciente que tiene menos de 40 años, darle el beneficio de la duda de buscarle un donador para que pueda ser ingresado al trasplante de médula ósea. ¿Con qué intención de poder curarlo de la enfermedad, sale? En los pacientes que tienen más de 40 años, es más difícil llegar a encontrar un donador y por ende, pues, llevarlo a un trasplante, pues, en algunas ocasiones resulta imposible, ¿sale? O tiene hermanos y ya están más grandes, o tiene papás y están más grandes, o no tiene familia y es imposible poder llevarlo a un trasplante, ¿sale? Entonces, la pauta para poder tratar la enfermedad es ver el corte de edad y aparte saber que los pacientes que en este caso tengan más de 40 años de edad y sean sometidos a una terapia inmunosupresora, es probable que a futuro puedan llegar a desarrollar alguna segunda neoplasia, ¿sale? En algunos textos habla, por ejemplo, de síndrome mielodisplásico o lesión mieloide aguda secundaria, como neoplasias secundarias tras la terapia inmunosupresora, ¿sale? Entonces, el tratamiento inmunosupresor no siempre es lo mejor y puede llevar a desarrollar. Sí se me escucha bien, ¿verdad? Sí, Sí, Doc. doctor. Sale. Esta imagen que tienen aquí es lo que les he venido explicando. En la parte de o en el círculo verde tienen ustedes el linfocito T, que se encarga de reconocer antígenos en la superficie de la célula madre hematopoyética, y este CD34 atacarla. ¿Qué va a pasar cuando la ataque? Bueno, también va a activar una
unas vías de señalización como son la FAS y algunas otras vías que van a llevar a la destrucción de la célula madre hematopoyética y activa muchas citocinas proinflamatorias como son el interferón y el factor de necrosis tumoral, ¿sale? Todas estas células que se encargan de estos linfocitos T que se encargan de atacar a las células madre hematopoyéticas es lo que nos lleva a que nosotros tengamos, obviamente, una reducción de la hematopoiesis a nivel del hueso, ¿sale? Entonces, está muy en íntima relación la activación del HLA, clase 1, que es el que también activa otras vías para poder aplaciar a la médula del paciente, ¿sale? Entonces, una forma anormal, una respuesta normal en la cual, pues, hay que tratar de buscar la inmunosupresión, ¿sale? Aquí tienen en la imagen de la derecha, la parte que está en color verde es una célula presentadora de antígeno, la célula que está abajito es una célula del linfocito T, y la célula que tienen ustedes a la derecha es una célula madre hematopoyética, ¿sale? ¿Qué pasa cuando hay este proceso o esta enfermedad que es inmunomediada? Bueno, hay vías celulares y moleculares, tanto como son efectoras para los linfocitos T como para las células diana, que son las células madre y las células progenitoras hematopoyéticas, ¿sale? Es importante que sepan que la idea de poder reconocer y atacar a la célula madre hematopoyética, que es la que expresa todos estos marcadores y todas estas citocinas, son lo que vamos a buscar intencionadamente a la hora de tratar la enfermedad con terapia inmunosupresora, ¿sale? Siempre es importante saber que las terapias en esos pacientes que tienen menos de 40 años de edad, si es posible evitar la terapia inmunosupresora y llevarlo luego a un trasplante, siempre va a ser la mejor decisión, ¿sale? Caso contrario, los pacientes que tienen más de 40 años de edad, pues no se opta tanto por el trasplante, ¿sale? Estas 2 imágenes que tienen ustedes aquí, que es la célula presentadora de antígeno, para producir, obviamente, presentar los antígenos al linfocito T, y luego el linfocito T, reconociendo los antígenos, va a atacar a la célula madre hematopoyética, que es la que está a la derecha, va a interactuar con todas estas citocinas para poder destruirlas, ¿sale? Hay muchas vías de señalización que se encargan de, pues, transmitir todas estas señales para la destrucción de la célula. No quiero que se metan tanto en eso, esto es más de nosotros, solamente quiero que sepan que la acción o la actividad es tanto del interferón, del interferón como del factor de necrosis tumoral, ¿sale? Esto no es para ustedes. Bueno, ¿cómo es que se lleva a cabo la presentación clínica de la enfermedad? Bueno, la anemia plástica, al tener o al hacer una hematopoiesis totalmente disminuida, va a causar citopenia, ¿sale? ¿Qué citopenia me va a causar? Si afecta la línea, eritroide, pues me va a causar anemia. Entonces voy a encontrar, pues, fatiga, debilidad, palidez, puede haber cefalea debido a la anemia. También me puede causar otras alteraciones a nivel, de las líneas megacariocytíticas, como son trombocitopenias, y el paciente puede presentar, pues, trombocitopenia severa, ¿sale? Clínicamente, ¿cómo lo voy a ver yo? Va a haber la presencia de petequias, que son estas que les muestro en la imagen del medio, puede haber sangrado de mucosas o gingivorragia o epistaxis, y todo está en relación, pues, a la trombocitopenia severa, ¿sale? Los sangrados, afortunadamente, son menos frecuentes a nivel del sistema nervioso central y a nivel gastrointestinal, pero pueden estar presentes, ¿sale? Y más adelante vamos a ver que también afecta la línea, de los leucocitos, principalmente a los neutrófilos, que son un parámetro para poder definir la severidad de la enfermedad, ¿sale? A diferencia de otras enfermedades que hemos visto anteriormente, como la anemia hemolítica autoinmune, en la cual, pues, la destrucción extravascular causa esplenomegalia, aquí la patología dice que la etiología se encuentra a nivel de la médula ósea, ¿sale? No hay por qué la destrucción se lleve a otro órgano linfomatopoyético, como lo es el vaso, y que cause esplenomegalia, ¿sale? Entonces, en esta enfermedad, un diagnóstico clínico que nos puede ayudar a orientarnos más todavía si es una leucemia linfoblástica, que en la cual sí puede haber esplenomegalia, o una anemia plástica, pues es la presencia de megalia, ¿sale? En este caso, pues no es característico que tengamos la presencia de esplenomegalia ni de hepatomegalia, porque no son características de una anemia plástica por la fisiopatología
que ya explicamos que es a nivel de la médula ósea. En algunos casos, los pacientes pueden presentar fiebre o infecciones por las citopenias a nivel de los neutrófilos, debido a que también tienen o presentan un compromiso del sistema inmune, ¿sale? Algunos pacientes, por ejemplo, nos han llegado ya con infecciones o con datos de neumonía, etcétera. Entonces, es importante que sepan que el riesgo de no diagnosticar a lo mejor muy prontamente o no saber leer adecuadamente una biometría hemática y derivarlo de forma oportuna al hematólogo, pues puede poner en riesgo aún más la vida del paciente, ¿sale? La anemia aplásica adquirida, la identificación temprana podría no tener manifestaciones de la enfermedad, que son casos raros. La verdad es que todos los pacientes que nos llegan con la anemia plástica ya tienen muy marcada la clínica, o sea, todas las citopenias están presentes, tienen sangrados, son pacientes jóvenes, no tienen megalias. También existe el antecedente en algunos casos de que tiene exposición a bencenos u otros químicos, pero en la mayoría de los casos, pues, los pacientes se conocían previamente sanos, no tenían ninguna exposición, ni familiares con enfermedades autoinmunes, ni mucho menos con enfermedades, hematológicas. Y también esa parte o ese gran porcentaje de personas que debutan de nuevo con anemia plástica adquirida es muy importante, ¿sale? No hay antecedente de que en estos casos tuvieran antecedentes familiares, ni tampoco exposición ambiental, su radiación, etcétera. Entonces, esos pacientes jóvenes que debutan de nuevo sin tener un factor de riesgo y no tienen adenomegalia, si no tienen otra característica de otra enfermedad, pues son muy sugestivas de una anemia plástica, ¿sale? Hay casos en los que la presentación clínica, cuando son pacientes más jóvenes o pediátricos, pues la hematopoiesis, como está afectada, puede afectar otras cosas, ¿sale? Hablamos de pacientes con estatura corta, anormalidades musculoesqueléticas, uñas displásicas, erupciones cutáneas, hay algo que se llama leucoplaquia oral, incluso puede haber insuficiencia pancreática exócrina u otro tipo de anormalidades congénitas que podrían sugerir, pues, que hay una falla medular hereditaria, ¿sale? Entonces, ¿existe el diagnóstico de anemia plástica congénita? Sí. ¿Existe el término de anemia plástica adquirida? Sí. Entonces, son 2 entidades que se diferencian obviamente por el debut con respecto a la edad, y eso es muy importante para poder definir el tratamiento, ¿sale? La ausencia de estos hallazgos o historia familiar sugestiva, pues no va a descartar el síndrome de falla medular hereditaria, ¿sale? Que podría manifestarse incluso en algunos casos en la edad adulta con aparente anemia plástica adquirida o algún tipo de síndrome mieloesplásico. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre hay que tratar de pensar en siempre hay que bien relacionar la historia clínica del paciente, en este caso también si son pediátricos, pues de los papás, qué enfermedad padecieron, si fueron tratados por alguna leucemia, algún cáncer, etcétera, ¿sale? Entonces, siempre es importante interrogar a esos pacientes, ¿sale? Como bien les expliqué, nosotros tomamos siempre en la sospecha de una visitopenia o una pancitopenia una biopsia de médula ósea, ¿sale? El diagnóstico para una anemia plástica siempre va a ser con una biopsia de médula ósea, ¿sale? ¿Qué pasa en la sangre periférica de esos pacientes que tienen anemia plástica? Bueno, van a mostrar una pancitopenia o alguna visitopenia y van a tener algún tipo de linfocitosis relativa, ¿sale? Por eso es que se llegan en algunos casos a confundir con pacientes con leucemia linfoblástica. ¿Por qué? Porque los pacientes que debutan con leucemia linfoblástica también pancitopenia y también pueden tener linfocitos. Entonces, el diagnóstico o lo que marca la diferencia y la pauta para poder diferenciarlos uno de los otros, pues es la biopsia de médula ósea, ¿sale? Con la celularidad menor al 25%, ¿sale? Este porcentaje de celularidad que les había comentado que es menor al 25%, que están las guías de Lash, y otras que dicen que menos al 50% de célula normal con al menos 30% de células hematopoyéticas, es otro parámetro con el cual podemos definir que el paciente tiene, anemia plástica, ¿sale? Solamente quédense ustedes con la hipocelularidad por la biopsia de médula ósea y no se metan en más rollo, ¿sale? No les voy a poner cosas extraordinarias en el examen para que no se confundan, ¿sale? Siempre se ha observado que en los reportes de patología, cuando revisan la biopsia de médula ósea, hay un predominio de células T
totalmente inmaduras en la biopsia del hueso. ¿Y cómo sabemos que son T? Porque justamente corren inmunohistoquímica con marcadores especiales para linfocitos T, que en este caso el más frecuente es el CD3, que se evidencia mucho a la hora de correr la inmunohistoquímica. Entonces, queda claro con eso que, pues, obviamente se apoya más el diagnóstico de una anemia plástica que a lo mejor de una leucemia linfoblástica. Esta imagen que tienen ustedes aquí es la imagen de una Doctor, una bueno, pregunta. dígame, ¿El predominio de células T mencionó usted que eran inmaduras o maduras? inmaduras. Inmaduras, ok, gracias. Maduras, perdón, maduras, Ah, ok, maduras, ¿sale? gracias. Eh, justo cuando ustedes ven o vayamos a ver leucemia linfoblástica aguda, vamos a ver que la leucemia linfoblástica aguda también puede ser, T o puede ser B. Lo que diferencia a cada una de las 2 es que, por ejemplo, en las linfoblásticas que llevan el sufijo que es blástico, significa que es una célula totalmente inmadura. Y en este caso, sí, gracias por avisarme, en este caso, el predominio de las células T van a ser totalmente maduras, ¿sale? No hay linfocitos B en la biopsia de médula ósea de una anemia plástica, son exclusivamente células T y son células T maduras, ¿sale? Gracias por hacerme la aclaración. Esta imagen que tienen ustedes aquí es una biopsia de hueso, en la cual pueden observar todo eso que se ve como si fueran globitos, si estuviera vacío y no tuviera nada, son células adiposas, ¿sale? Y entre las células adiposas pueden llegar ustedes a observar algún tipo de presencia de celularidad, que en este caso, pues, ¿qué porcentaje le darían ustedes a esta biopsia de médula ósea? Imaginen que el 100% es llenar toda la imagen, pues, de los puntitos azules. ¿Qué porcentaje creen que el cuadrado ocupa más o menos? 10% o menos. 10% más o menos, 10 a 15%, ¿no? O hasta menos, ¿sale? Entonces, esta imagen es una que se recabó del banco de Lash, que es un banco a nivel internacional en el cual podemos ver imágenes y podemos ver cómo se diagnostican las enfermedades en otras partes del mundo. Y pues está claro que aquí es una anemia plástica de un paciente que pues está relativamente joven, ¿sale? ¿Cómo me voy a guiar yo aparte en los pacientes que tienen pues anemia plástica, ¿sale? Ya sé que tienen un abundante infiltrado linfoide, pero es forzoso que yo, a la hora de realizar, pues, el aspirado y decida tomar un tubito para procesarlo por inmunofenotipo, para descartar una leucemia linfoblástica aguda, o correr una inmunohistoquímica, que son los marcadores especiales que yo le voy a hacer o aplicar a la biopsia de médula ósea, me den negativos para que los linfocitos que encontremos sean totalmente inmaduros, ¿sale? Si son negativos para inmadurez y son positivos para madurez, pues más apoya mi diagnóstico de que tengo una anemia plástica adquirida, ¿sale? Es importante y es imprescindible que sepan que la biopsia debe sí o sí estar en el diagnóstico de anemia plástica, ¿sale? Cuando ustedes lleguen al hospital y tengan que rotar por urgencias y ustedes tengan que poner diagnósticos, se les va a hacer muy fácil poner, pues es una anemia plástica. No, el diagnóstico no lo hacen ustedes, el diagnóstico lo hace hematología con una biopsia de médula ósea, ¿sale? Entonces es importante que lo sepan. Hay otras características que es la próxima clase la que vamos a ver, que hablo principalmente de esta toma de citogenética que podemos encontrar en los pacientes que tienen anemia plástica, pero la citogenética que se toma en los pacientes que tienen anemia aplástica se ha asociado, pues, no con tantas mutaciones como quisiéramos, y de hecho el cariotipo, que es, los marcadores de los cromosomas, que en este caso podría ser 46XY, 46XX, pues también se encuentran, pues, dentro de la normalidad, ¿sale? Se ha visto más anormalidad en los pacientes que tienen síndrome mielodisplásico. Ahí sí podemos encontrar, mutaciones y citogenética alterada y cariotipo normal, o podemos encontrar, no sé, eh, 46XXY o 46XXX, o sea, hay muchas variantes, pero se ha visto más anormalidad en el cariotipo, en síndrome mielodisplásico que en las anemias aplásicas, ¿sale? Y pues eso sustenta mucho la fisiopatología de la enfermedad, ¿por qué? Porque la destrucción se hace a nivel de otra causa que lleve a que el paciente curse con anemia plástica.
Cuando hablamos de la evaluación de la citometría de flujo, que más adelante les voy a enseñar, bueno, en la próxima clase les voy a dar el tema de diagnósticos y de estudios de gabinete para hematología, voy a hablar de citometría de flujo, ¿sale? La citometría de flujo me sirve a mí para poder descartar que yo cuando haga el aspirado de médula ósea no esté frente a otra neoplasia hematológica que sea diferente a anemia plástica. ¿Por qué? Porque si yo tengo a lo mejor una médula ósea hipocelular y aparte tengo presencia de linfoblastos y el citómetro de flujo me marca, no sé, 40% de linfoblastos y yo tengo la médula ósea totalmente hipocelular, pues no es una anemia plástica, es una leucemia linfoblástica aguda que infiltró al hueso y está causando pancitopenia, ¿sale? Entonces, por eso es muy importante la citometría de flujo en el paciente que también se estudia para anemia plástica, ¿sale? Hay otra relación que este tema no lo vamos a ver nosotros, pero hay algo que se expresa mucho como clonas, que es la hemoglobina paroxística nocturna, que hay pacientes que pueden tener anemia plástica y aparte pueden expresar HPN, ¿sale? Las clonas de HPN son importantes para poder definir si el paciente es candidato o no es candidato llegue a un trasplante de médula ósea, ¿sale? Ese tema no es de ustedes, ese tema es para nosotros los hematólogos, pero quiero que sepan que puede existir algo que se llama HPN clonal, que pueda afectar la evolución del paciente y evitar que llegue a un trasplante de médula ósea, ¿sale? El diagnóstico diferencial, bueno, son muchas las enfermedades que ustedes tienen, por ejemplo, del lado izquierdo, que debemos saber que existen para poder llegar al diagnóstico de una anemia plástica, pero siempre que tengamos un paciente que presente síndrome de falla medular, debe descartarse todas estas enfermedades. Es decir, que la anemia plástica no es más que otra cosa que un diagnóstico de exclusión, ¿sale? Yo tengo que descartar causas más comunes como son mielodisplasia, leucemia, HPN, infección por VIH, infección por tuberculosis, etcétera, ¿sale? ¿Por qué? Porque apenas justamente me tocó un caso de un hombre de 23 años que llegó al hospital y que fue derivado de Teciutlán por pancitopenia, para que precisamente yo le hiciera una biopsia de médula ósea, pero el paciente, pues, ya tenía una prueba reactiva para VIH, tenía un Western blot confirmatorio para VIH, entonces no se había tratado el VIH, era de recién diagnóstico, no tomaba antirretrovirales, pues nada, la causa es, en este caso, pues, ya estaba bastante avanzado, ya tenía un SIDA. Ahí está la justificación, no había por razón para que yo lo aspirara, le hiciera una biopsia de médula ósea, sino más bien ya tenía el diagnóstico desde antes de que llegara al hospital, ¿sale? ¿Existen otras causas que nos pueden llevar a que tengamos pancitopenia? Pues sí, por ejemplo, en la deficiencia nutricional que ya les había explicado, como son las deficiencias de vitamina B12, que son muy importantes y que también pueden causar pancitopenia. La presencia de blastos, o de células inmaduras en la médula ósea puede sugerir la existencia de síndrome mieloesplásico o de leucemia aguda, ¿sale? Si yo tengo estos amiguitos que están viendo ustedes en la imagen, en una espiral de médula ósea y que me reportan también una biopsia de médula ósea, no son característicos de una anemia plástica, no deben estar presentes en una anemia plástica. Si existen, entonces debo de pensar primero en, bueno, a lo mejor un paciente tiene leucemia linfoblástica y no tiene una aplasia medular, que también ha pasado y se pueden llegar a confundir los diagnósticos y el tratamiento de una anemia plástica, pues no va a ser igual a una leucemia linfoblástica aguda, ¿sale? También es importante detectar, pues obviamente, la citogenética que nos lleve al diagnóstico de o es una amiloide aguda, o una linfoblástica aguda, etcétera, ¿sale? Pues si ustedes ven estas células que tienen aquí en la imagen, son blastos, en este caso son mieloblastos, no son característicos de una anemia aplásica, ¿sale? Hay que pensar en otra enfermedad que no sea anemia aplásica. Como bien les expliqué, el corte de edad para los pacientes y para poder definir el tratamiento va a ser los 40 años, ¿sale? Si yo tengo un paciente que tiene menos de 40 años y ya lo diagnostiqué, ya descarté otras causas y ahora sí confirmo que es una anemia plástica, pues si tiene menos de 40 años, lo ideal es mandarlo a un trasplante de médula ósea.
Si tiene más de 40 años de edad, es darle tratamiento con terapia inmunosupresora. Entonces, vamos a concluir nada más esta parte que acabamos de ver. La anemia plástica es un diagnóstico de exclusión y puede resultar de defectos intrínsecos de la célula madre, daño inmunológico, hematopoiesis o efecto tóxico de alguna exposición exógena, ¿sale? Existen algo que se llaman clones de HPN, que son frecuentemente vistas en pacientes con anemia plástica adquirida, que este no es tema para ustedes, pero que impactan mucho en la decisión de saber si vamos a trasplantar o no vamos a trasplantar al paciente que tiene anemia plástica y tiene además menos de 40 años, ¿sale? Y existe la presencia de anormalidades cromosómicas que son predominantes en otras enfermedades como son el síndrome mielodisplásico y son mucho menores identificables en pacientes con anemia plástica, ¿sale? También puede haber cambios en el cariotipo y mutaciones somáticas, pero se pueden ver con menor cantidad en la anemia plástica que, por ejemplo, en un paciente que tiene síndrome mielodisplásico. Existe algo que se llama anemia de Fanconi, que eso no les toca a ustedes, pero para esta enfermedad que también puede causar pancitopenia y aplasia al paciente, se hace algo que se llama prueba de fragilidad cromosómica para poder diagnosticar la enfermedad. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, bueno. Eso que tienen ustedes aquí en la imagen es un algoritmo para poder, obviamente, identificar las citopenias en sangre periférica. Hay que descartar siempre otras causas más comunes de citopenia. Espérame tantito. ¿Ya se oye? Bueno, Sí, doctor. bueno, esta imagen que tienen ustedes acá es un algoritmo para citopenias en búsqueda de anemia plástica. Siempre hay que descartar causas más frecuentes de citopenias. Si están pacientes jóvenes, pues hay que ver que no tengan desnutrición o estén asociados pues a hiporexia o anorexia o no tengan alguna otra cosa, alguna leucemia o alguna otra enfermedad que nos cause citopenia, ¿sale? En hematología es importante llegar a tomar el froto de sangre periférica. ¿Por qué? Porque como pueden ustedes observar en la linfoblástica aguda y en la anemia plástica, puede haber algún tipo de linfocitosis relativa en la biometría hemática que nos puede llegar a confundir un poco y es necesario que le hagamos entonces a ese paciente pues una biopsia de médula ósea o un aspirado de médula ósea, ¿sale? ¿Con qué voy a complementar yo a estos pacientes? Con mandar una muestra de sangre de la médula ósea al citómetro de flujo para que me pueda decir qué tipo de marcadores tienen esas células anormales y descartar o confirmar si aparte el paciente tiene pues algún tipo de leucemia en la sangre, ¿sale? ¿Puedo tomar aparte mutaciones o un panel molecular? Sí, es más complejo, pero me ayuda para poder estratificar, por ejemplo, en el caso de la leucemia mieloide aguda, estratificar el riesgo de el paciente de saber qué es lo que yo le puedo dar como tratamiento o opción terapéutica, ¿sale? Entonces yo tengo ya descartada todas estas cosas y tengo una hipocelularidad por la biopsia de médula ósea menor al 30%. Y en estos casos, cuando yo tengo ya una hipocelularidad, ya parece más fácil realizar el diagnóstico, ¿sale? Si es un paciente pediátrico que a lo mejor a ustedes no les va a tocar esta parte, pero quiero que sepan que existan, siempre es importante que los hematólogos pediatras puedan descartar una anemia de Fanconi, ¿sale? ¿Cómo lo hacen? Con una prueba positiva para fragilidad cromosómica que confirmaría pues, la presencia de la anemia de Fanconi, ¿sale? Existe aparte algo que se llama disqueratosis congénita que también puede estar presente y puede causar pues esta aplasia en la médula ósea que también no va a ser trabajo de ustedes, va a ser trabajo del hematólogo pediatra, pero lo que a nosotros sí nos ocumbe es saber, ya le hicieron la biopsia de médula ósea, tiene menos del 30%, si el paciente tiene un cariotipo normal y no cae en la médula ósea y tampoco tiene clonas de HPN,
Bueno, entonces ahora sí, estoy yo frente a una anemia plástica adquirida y no ante una probable, pues, y posibilidad de vida a un síndrome mielodisplásico, ¿sale? Como sería del otro lado donde encontramos más anormalidades en la citogenética del paciente. Entonces, para poder realizar el diagnóstico de sus pacientes y poder darles el tratamiento, ya dijimos que hay que clasificarlos con menores de 40 años y mayores de 40 años, ¿sale? Si son menores de 40 años, siempre es importante poder encontrarle un donador, de preferencia, o la mayoría de las veces cuando son pacientes jóvenes que tienen 18, 20 años, 14 o tienen menos, y tienen un hermano o su papá está sano y tiene buena salud o goza de buena salud, es importante que sepan que esos pacientes se deben llevar al trasplante de médula ósea y poder convencer, obviamente, al familiar, en este caso, si el papá, de que sea el donador. ¿Para qué? Para que pueda, con intenciones curativas, poder llevar, pues, a sanar la enfermedad del paciente, ¿sale? Si es el caso contrario y tenemos un paciente de más de 40 años que, pues, desafortunadamente, pues, no tiene un donador, o el donador ya está muy grande, o no sé, fue adoptado y no tiene familia, etcétera, no hay otra opción más que darle terapia inmunosupresora, ¿sale? ¿Qué terapia inmunosupresora se ocupan en esos pacientes? Existe algo que se llama antiglobulina de timocito, que puede ser tanto de conejo como de caballo, que se suma junto con otra terapia que es la ciclosporina, ¿sale? Y a estos pacientes cuando tienen trombocitopenia también se les puede agregar algo que se llama el Trombopac, ¿sale? Esa terapia triple es importante que ustedes la sepan para el examen. ¿Por qué? Porque yo les voy a poner los cortes de edad y ustedes me van a poder definir qué tratamiento es el que le darían a ese paciente, ¿sale? Es lo que hacemos, ahorita en la actualidad, darle ciclosporina, Trombopac y timoglobulina, que es importante para poder, pues, disminuir las citopenias en el paciente que tiene anemia plástica adquirida, ¿sale? Doctor, Au, ¿cuáles eran los tres medicamentos? era la timoglobulina, es lo que se abrevia ahí como HATG, la que dice CSA es la ciclosporina y la última es el Trombopac, ¿sale? El Trombopac es un análogo de trombopoyetina. Gracias. Sí, bueno. ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente más de 40 años de edad que decidimos darle esta terapia triple para anemia plástica? La respuesta no se valora luego, luego, desafortunadamente. Se tiene que esperar a ver respuestas de 3 a 6 meses después de haberle dado el tratamiento, ¿sale? Si tenemos respuesta al tratamiento en esos pacientes que tienen más de 40 años de edad, hay que disminuir obviamente la dosis de la ciclosporina, que es lo que llamamos nosotros como tapering o taper. Que se puede hacer junto con niveles, séricos de ciclosporina o irle bajando la dosis por kilogramo de peso hasta que el paciente, pues, se pueda sostener con la mínimo medicamento posible, o incluso que esté sin la ciclosporina y se mantenga sin citopenias. Entonces, eso es lo más importante, ¿sale? Del otro lado, en el caso de que no tengamos ninguna respuesta, pues revisar otra vez si a lo mejor el paciente pudiera ser candidato a que le hiciéramos un trasplante de médula ósea. Y si no hay opciones de poder hacer un trasplante de médula ósea, se puede optar por darle un segundo curso de terapia inmunosupresora, ya sea con terapia triple o en algunos casos que también ha funcionado. Yo he visto pacientes que responden mucho al tratamiento con anabólicos esteroides. Se ocupa mucho el danazol y hay pacientes que les va muy bien con esos tratamientos, ¿sale? Desafortunadamente, en institución pública, pues, ya no es tan fácil, ya no se usa el danazol, pero por el sector privado hay pacientes que lo han logrado obtener y se han beneficiado del tratamiento, ¿sale? En este mismo caso, si podemos encontrar trasplante de médula al donador directo. Existen, por ejemplo, los donadores de cordón umbilical o apulidénticos, que existe un banco a nivel nacional, a nivel, perdón, internacional, en el cual tú puedes donar muestra de tu HLA o de tu antígeno leucocitáneo humano y saber si hay alguien por ahí que a lo mejor por resulta que es la mitad del HLA compatible contigo. Y en esos casos pudiera en algunos casos mandarse a traer al paciente o hacer una solicitud para el donador de si realmente quiere donar o no, pues, la médula ósea para el paciente que tiene
anemia plástica, ¿sale? Eso parece increíble, pero sí ha pasado, lo hacen mucho en Estados Unidos y yo estoy registrado como donador en caso de que hubiera alguien que se pareciera, pero sí existe y sí se hace, ¿sale? El tratamiento, bueno, sin tratamiento los pacientes pues van a sucumbir ante la infección, si tienen citopenia, si tienen neutropenia, tienen linfopenia, pues es muy posible que se infecten de cualquier cosa y fallezcan por eso, ¿sale? Otras complicaciones que también son bastante importantes y que pueden llevar a la muerte del paciente son las complicaciones hemorrágicas, ¿sale? Si tengo un paciente con trombocitopenia severa, pues lo más probable es que me empiece a sangrar de todos lados, más frecuentemente en tejidos, y si baja aún más la trombocitopenia, pues me puede incluso sangrar de tubo digestivo, y a mí me ha tocado ver pacientes que, pues, o porque no tienen quien les done plaquetas o etcétera, pues llegan a una cantidad de plaquetas por abajo de 5000 y pues mueren desangrados, ¿sale? Es importante que sepan también que la anemia plástica es considerada una urgencia hematológica, ¿sale? Porque entre menos tiempo nos tardemos en hacer el diagnóstico y derivarlo a un centro donde hagan trasplante, más posibilidades va a tener el paciente de poder sobrevivir, ¿sale? Es importante que sepan también que el tratar a estos pacientes también, el pronóstico se basa en la severidad de la enfermedad, como son los parámetros que ya les mencionamos al principio de la clase, y que el tratamiento definitivo en los pacientes y el de los que más se benefician, que tienen menos de 40 años de edad, va a ser siempre y únicamente el trasplante de médula ósea, ¿sale? Para los otros, podemos optar por darle la terapia inmunosupresora, e incluso si tenemos pacientes que desafortunadamente tienen menos de 40 años de edad y no tienen quien les done, también se puede optar por darles terapia inmunosupresora a esos pacientes, ¿sale? No hay un tratamiento de la anemia plástica, más bien esos pacientes se pueden llevar con tratamiento oral, se les puede dar inmunosupresor y darles vigilancia, y hay muchos que les va bastante bien, ¿sale? Entonces, por eso importa mucho la severidad de la enfermedad para poder definir qué tratamiento es el que yo le voy a dar al paciente, ¿sale? Esto ya se lo expliqué. Bueno, muchas veces nosotros tratamos de decir, bueno, doctor, si tiene baja las células, pues dele algo que dirija un medicamento análogo de estimulante de eritropoyetina o de trombopoyetina, y pues con eso le suben las plaquetas y los hematíes. Bueno, pues no es tan fácil. Ya se demostró que medicamentos como la eritropoyetina, que es un estimulante, un factor estimulante y el factor estimulante de granulocitos, pues no van a apoyar, no responden muy bien a la aplicación de pacientes que tienen y se ha visto también que pese a que la enfermedad en sí es autoinmunitaria y que en teoría tendría que responder con el uso de corticosteroides, pues no responden muy bien y no tenemos una respuesta óptima con el uso de corticosteroides, por lo que no deberían de usarse en pacientes que tienen anemia plástica, ¿sale? Solo o a excepción en la prevención de enfermedad del suero en pacientes que reciben timoglobulina, que es una complicación tras la infusión de la timoglobulina. Y aquí les dejo algunos cuadros para que ustedes los vean más adelante cuando les envíe las diapositivas para que revisen algunas cosas. Pero la anemia plástica en sí, pues no es tan difícil, es bastante sencilla de entender, es una urgencia hematológica, no hay mayor complejidad, yo creo que lo van a entender bastante bien y no se van a confundir con otras enfermedades, ¿sale? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? No, doctor. Discúlpenme si les hablé muy raro, pero estoy enfermo, entonces ya me escucharon. Nos vamos a ver el sábado, ¿sale? Sí, doctor, gracias. Les mando las otras dos diapositivas para que las vean, ¿sale? Gracias. Descansen, bye. Cuídese. Sí, Nos gracias, vemos. bye.